Bueno, en los últimos vídeos estuvimos trabajando la cuestión de la puesta en escena, del profílmico, y vimos que en realidad era una cuestión razonablemente sencilla, porque lo que hicimos fue pensar lo que ocurría dentro de ese espacio seccionado entre el punto de vista de la cámara, el objetivo de la cámara y el último término de visión. Como esto ya lo hemos manejado y hemos visto un caso práctico, es hora de seguir avanzando y empezar a plantearse por qué cosa podría ser esto que llamamos la puesta en cuadro o la puesta en serie, que además las he separado porque las voy a trabajar más o menos en paralelo durante los próximos vídeos. Si os fijáis, en realidad hasta ahora no hemos movido la cámara, simplemente la hemos dejado estática, observando y nos hemos planteado por los términos. Sin embargo, cuando nosotros estamos analizando cuestiones audiovisuales, vemos no solamente que esa cámara se mueve, sino que tiene una posición, es decir, que puede estar más o menos cerca de un objeto, que puede estar inclinada generando un picado o un contrapicado, que puede hacer un movimiento circular de 360 grados, es decir, que con la cámara se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con su posición y con su movimiento. Esto es lo que llamamos el nivel de la puesta en cuadro, que tiene que ver con eso, con dónde está la cámara, hacia dónde enfoca y cómo se mueve. Y luego hay un segundo nivel que va en paralelo, que es el de la puesta en serie, que generalmente se ha considerado o se ha llamado montaje, que básicamente lo que tiene que ver es cómo se relacionan, qué funciones hay entre los planos y entre su continuidad, el hecho de que un plano esté delante o detrás de otro, con una escala mostrando una cosa u otra, narrativamente, ¿esto qué significa, no? A ver, la primera idea que os quiero plantear para empezar a trabajar esta cuestión es que en realidad, si lo pensamos, la puesta en escena es una, digamos, o pende, mejor dicho, de una lógica estrictamente pictórica o teatral, en el caso que hablábamos, por ejemplo, de Greenaway, ¿no? Es decir, mirar un frame, en realidad, la propia acción de mirar ese frame remite directamente a mirar una fotografía, mirar un cuadro o mirar una escena teatral. Esto es curioso, ¿no? Porque si lo pensamos, por ejemplo, el cine nace prácticamente desde su nacimiento o con un formato de 4/3 o más adelante con un 16 novenos o un 21 novenos, pero siempre, casi siempre, desde una lógica apoyada en la horizontalidad y o apoyada en el rectángulo como figura compositiva, que es el lienzo, es el cuadro, es decir, el cine raras veces tiene una lógica circular o se proyecta sobre un círculo o sobre otro tipo de figuras compositivas que no sean esas que remiten directamente a toda la tradición pictórica. Lógicamente, para analizar, como hemos visto, la puesta en escena, nuestras herramientas son derivadas o vienen directamente dadas por la propia lógica de construcción pictórica. Ahora bien, cuando de pronto la cámara se mueve, cuando de pronto la cámara se posiciona en una lógica que no es la horizontal de mirada propia del teatro o generalmente, que habría mucho que discutir, de la pintura, de pronto empiezan a pasar cosas y surge, probablemente esto es una apuesta que habría mucho que debatir, pero que merece la pena lanzarla encima de la mesa, surge esa cuestión de lo específicamente cinematográfico, es decir, para medir los efectos de la puesta en cuadro o para medir los efectos de la puesta en serie, ya no nos sirven las herramientas de la teoría del arte o solo las herramientas de la teoría del arte o de la teoría de la pintura, etcétera, etcétera, sino que tenemos que preguntarnos qué es específicamente eso que está surgiendo. Lo que está surgiendo lo vamos a trabajar largo y tendido porque es un tema que a mí particularmente me interesa mucho. Surgen básicamente dos cosas. Lo primero, surge el tiempo como figura de medición perceptiva, es decir, de pronto necesitamos tiempo para mirar una película. Surge también, por ejemplo, el ritmo, en el caso del montaje, de pronto la construcción cinematográfica se apoya mucho más en una lógica musical, temporal, compositiva, incluso con patrones visuales que remiten directamente a la construcción musical. Surge también una serie de elementos de significación propios cinematográficos que no se pueden conseguir ni en la literatura, ni en la pintura, ni en ningún otro arte, y de pronto parece como que el cine surge y se emerge de una manera propia o, digamos, más justificada, ¿no? Más autónoma, quizás sea la palabra. También hay que decir, todo esto que estoy diciendo tiene detractores. Hay teóricos que opinan que el tiempo no tiene exactamente mucho que ver con el cine o que no se puede comparar el ritmo musical o el cinematográfico. Ahí habría que irse a Metz, a Mitri. Hay autores que ponen estas ideas en crisis. Yo voy a intentar, digamos, trabajar de la manera más básica posible para poder sentar las bases y luego, si en algún momento dado hay ocasión de hacer vídeos más específicos, pues estaré encantado de hacerlo.
hacerlos. Pero en principio, para entender un poco por dónde van los tiros, quizá el primer paso más interesante sea el pensar cómo funciona, cómo empieza, cómo conquistamos esto que llamamos la puesta en cuadro. Es decir, el cine surge como un derivado mecánico, científico de la fotografía, desde luego, pero surge también como una, digamos, como una herencia directa de la pintura, también, por supuesto, y en un momento determinado, los distintos creadores cinematográficos, de distintas maneras, hay toda una polémica historiográfica al respecto, empiezan a mover la cámara y empiezan a juntar planos, que esto irá un poco después, ¿no? Empiezan a mover la cámara, quiero decir, generalmente se suele hablar del famoso traveling, en una góndola en Venecia, hay ejemplos anteriores en cualquier caso, ¿no? Pero en un momento dado hacemos esto, ¿no? De mover la cámara, de ver que la cámara se puede modificar y que cuando se modifica se crea una diferencia temporal, ¿no? Y una diferencia de mirada y que de alguna manera, y esto es una idea que luego va a ser muy importante para pensar la evolución del lenguaje cinematográfico, la cámara empieza a proponer una especie de viaje interno. Es decir, cuando una cámara se mueve, si nos fijamos, en realidad nos está proponiendo nos está cogiendo del cogote y está guiando nuestra mirada por el interior de un mundo. Es decir, modificamos el profílmico y, lógicamente, lo que modificamos es la mirada hipotética del espectador por ese mundo. Esto es muy interesante. Evidentemente, esto tiene que ver con desde qué angulación lógica se está poniendo la cámara. Es decir, no es lo mismo mirar un escenario con una angulación superior que con una angulación inferior, etcétera, etcétera. Generalmente de manera errónea, porque hay ya causos vanguardistas anteriores que hacen esto, generalmente se dice de manera errónea que Orson Welles fue el primero en fijarse directamente en los techos de los sets, ¿no? En obligar a construir techos para que la cámara pudiera meterse por debajo y magnificar de alguna manera a los personajes. Esto no es exactamente cierto, pero sí que es verdad que es interesante que muchos escenógrafos o incluso directores escenógrafos, estoy pensando en un señor que se llama Menzies, que tiene películas muy interesantes y tiene obras muy interesantes, se especializan, por ejemplo, efectivamente en trabajar pues, con el contrapicado, en trabajar con la mostración de los techos, de escenarios donde la cámara requiere de aberrarse de alguna manera para contar cosas o decir cosas de los personajes. Es decir, que en realidad la puesta en cuadro, la conquista de que hay una especie como de lenguaje audiovisual que viene dado por la posición de cámara, en primer lugar, luego también con la relación con otros planos, pero en primer lugar con la posición de cámara, es una conquista que se va haciendo poco a poco de manera más o menos integrada, donde los hitos no están claros, pero que es muy útil seguirlo para entender cómo se va forjando una especie de, aquí habría mucho debate, una especie de lengua franca cinematográfica. Es decir, desde que empezamos a rodar hasta que se sedimenta un lenguaje cinematográfico comprensible, y esta es un poco la lógica, van pasando décadas que van generando unos lugares comunes sobre lo que espera el espectador ver una vez que empieza a proyectarse un noticiario o un cortometraje o un simple plano, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la posición de los objetos dentro del plano. Por ejemplo, cuando Méliès hincha su propia cabeza en un momento determinado para que ocupe más espacio en el lenguaje, o sea, en el encuadre, no está voluntariamente creando un primer plano o creando una aproximación, pues como la que otros cortos, digamos, primigenios como A Big Swallow estaban proponiendo también en paralelo, ¿no? Sino que lo que está haciendo es utilizar, preguntarse por las herramientas tecnológicas y una vez que la parte tecnológica está, digamos, ya conseguida y fundamentada, después va a haber una pregunta formal, narrativa después, ¿no? La tecnología nos permite hacer esto, ahora vamos a ver qué podemos contar con esta aproximación al rostro, qué podemos contar cuando nos dirigimos al espectador y hacemos que un personaje dispare directamente contra la cámara en una posición más cercana, es decir, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que vamos un poco como desbrozando. Esto es una cuestión de la historiografía súper bonita en la cual no nos podemos detener, pero sí que merece la pena apuntar la idea de que la forja de esa especie como de lengua franca, de lenguaje cinematográfico comprensible, cuya joya de la corona sería sin duda el cine clásico de Hollywood, con todos los peros que se le quieran poner a este argumento, que tiene muchos peros, evidentemente, pero todo este camino es un camino historiográfico que se va haciendo poco a poco. Y hay un detalle que creo que es importante poner en marcha para hacer un buen análisis, que es la cuestión del problema de la escalaridad.
Internet está lleno de vídeos buenísimos explicando los tipos de plano. Un primer plano, un plano medio, un plano americano, un plano detalle, un contrapicado, un traveling, tal. No voy a perder el tiempo en esto porque hay vídeos extraordinarios que lo hacen. Lo que sí que me apetece es poner en duda la idea principal de que una cierta posición de cámara automáticamente genera un significado. ¿Qué quiero decir? Generalmente, de manera muy apresurada, hemos dicho que un primer plano, por ejemplo, utilizar un primerísimo primer plano y pegarse al rostro de un actor genera intimidad, cercanía, digamos, genera una complicidad automática con el personaje que sufre esa acción visual, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. No hay una correspondencia real entre una decisión de escalaridad y un significado cinematográfico que viene dado automáticamente, sino que la relación de cada uno de los planos significante se tiene que estudiar en el conjunto de la secuencia. Es decir, un primer plano, per se, puede significar cosas completamente diferentes teniendo en cuenta el plano que vaya antes y el que vaya después, o teniendo en cuenta su duración, o teniendo en cuenta el color, o teniendo en cuenta una serie de cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo que yo creo que es extraordinario para entender esto, uno de mis ejemplos favoritos y además uno de mis momentos favoritos de la historia del cine. En Persona, en una película que se llama Persona de Bergman de 1966, hay un momento determinado en el cual un personaje, que es Phoebe Anderson, Alma la enfermera, le está contando a Elizabeth Vogler, le está haciendo una confidencia sexual, le está contando un secreto íntimo, una orgía que tuvo en la playa con una amiga y unos desconocidos. Es una escena visualmente, digamos, sorprendente porque Bergman, punto número 1, se niega directamente a utilizar un flashback, es decir, se queda en el momento de la narración y punto número 2, y esto es lo que más me interesa, el plano está compuesto de tal manera que el centro visual compositivo no es la persona que cuenta esa historia, sino la persona que la recibe, Elizabeth Vogler, ¿no? La que escucha, por una lógica vampírica que hay dentro de la película y tal. Ese momento extraordinario, escalofriante, en realidad no tiene nada que ver con una hipotética empatía del espectador hacia Elizabeth Vogler, porque todo lo contrario, la escalaridad de plano centrado en el rostro de ella lo que hace es convertirla en un bicho vampírico, sediento de la, digamos, de la complicidad, de la sangre, de ese secreto que surge, ¿no? Que además es algo que luego la película escribe después literalmente de otra manera. Pero esa posición de cámara, si no entendemos la secuencia, lo que dice, lo que está en juego y lo que Bergman está buscando, que es que nos demos cuenta de cómo está gozando esa mujer de acceder al secreto de Alma, ¿no? Si no entendemos eso, no lo entendemos. Entonces, por eso yo creo que hay que dudar o poner en crisis todas estas lecturas que dan por sentado que una escala concreta de plano, una posición concreta de la cámara que genera un tipo de plano concreto, automáticamente significa una cosa. No es verdad. Esto, evidentemente, como quizá alguien piense ya, esto destruye la posibilidad misma de que haya un lenguaje cinematográfico cerrado. Es decir, destruye la posibilidad de que podamos hacer un diccionario de cine donde un tipo de plano signifique automáticamente una cosa.